Quirino, de manera alevosa, otorgó el estadio de fútbol en Mazatlán por medio de un contrato que redactó Ricardo Salinas Pliego y el exgobernador solo firmó, dándole a la empresa del dueño de TV Azteca 10 años para lucrar con el inmueble. Quirino no pasó el documento por el Congreso local, llevando toda la responsabilidad el ejecutivo de dicha transacción, que ahora recae en Rubén Rocha Moya. En el caso del estadio de fútbol Carlos González y González, en Culiacán, el grupo empresarial que obtuvo la concesión en 2003 ya terminó su periodo de 15 años en agosto de 2018. Es decir, el Grupo Omex o Grupo Caliente lleva ocupando de manera ilegal el estadio 4 años, con la complicidad del Congreso local. Los hechos violentos que se presentaron en el Estadio Corregidora en Querétaro, entre los equipos de fútbol Atlas y Gallos, dieron muestra, una vez más, de la descomposición que vive este hermoso espectáculo por componendas político-empresariales convertidas en delincuencia organizada de cuello blanco. Si hoy se dieran los mismos hechos que en Querétaro, en cualquiera de estos dos estadios, tanto de Mazatlán como Culiacán, Rocha Moya y su Congreso asumirían cabalmente sus responsabilidades. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, pues todos veíamos que había un problema fuertísimo de violencia en el fútbol y el sábado pasado, bueno, pues el agua llegó a romper el cántaro. Estamos hablando de la bronca que se suscitó en el partido Querétaro-Atlas y todo lo que tiene que ver con ello. Vamos a abordar el tema como lo hemos abordado durante 20 años aquí en De Primera Noticias. Todo lo que hay detrás del fútbol, no el deporte en sí como un acto físico, un acto deportivo, sino el fútbol, el deporte como un espectáculo que deja ganancias multimillonarias, que pone y quita a gobernadores, que maneja la atención de todo un pueblo y que mediante este espectáculo, bueno, pues las masas han sido movidas de un lado hacia otro y ahora lo podemos ver que en esta nueva etapa de gobierno federal, pues todas estas formas de decir que unos son de un bando y otros son de otro, bueno, pues está llegando también al deporte, o sea, al fútbol. Todo lo que pasa en este país se canaliza en dos imágenes. Tenemos dos íconos que no podemos hacernos a un lado de ellos. Uno, la Virgen de Guadalupe, todo lo que pasa en relación a eso le importa a todo el país. Y otro, la selección nacional o el fútbol. Créalo o no, le interese o no este deporte, lo vea como simple y sencillamente un deporte de la gente de más bajos recursos, véalo como sea, pero lo cierto de esto es de que la gente más adinerada de este país, la que tiene más poder económico y político en este país, son los que mueven los hilos del fútbol mexicano. Hoy vamos a platicar de ello y para esto le presento a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. Mucho gusto saludarlos a través de las redes sociales que nos miran. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Yesenia Rojo Carrizosa. Gracias por acompañarnos. Es importante para entender el contexto de lo que es este deporte, es importante que usted entienda que el fútbol profesional es un espectáculo con una derrama económica multimillonaria. Han habido equipos que los han comprado cárteles, ha habido gente vinculada con la empresa del narcotráfico, ha habido gente vinculada con todo esto del despojo de lo que es el patrimonio público en varios estados. El fútbol es un canalizador de toda esta forma de manipular a un pueblo que, bueno, le gusta este deporte y ello ha sido la herramienta principal de muchos gobiernos para llevar a la población a donde quieren llevarla, sobre todo a distraerla de lo más importante. Ese es un punto en el cual debemos de poner
el dedo sobre esta mesa porque, créalo o no, este deporte ha generado que la sociedad de este país camine hacia un lado o hacia otro. Por supuesto, en este momento sabemos que López Obrador le gusta el béisbol, ha invertido muchísimo dinero en estas academias y todo esto, pero el fútbol como un evento sociocultural ha estado siempre, siempre, siempre ahí latente para manejar la atención de este pueblo. El sábado hubo una bronca, el sábado todos pudimos ver por redes sociales, porque también todos los dueños de estos equipos son los dueños de las cadenas televisivas, de los medios de comunicación gigantescos. Entonces, pues toda esta maniobra de tapar las cosas, de decir que va a haber sanciones y calentar nada más en el momento que estamos viendo todos estos problemas, la mesa, y después irla pagando, irla pagando, irla pagando, hasta que no pasó absolutamente nada. Es decir, se habló de muertos, se dijo que había mucha gente que había muerto, después ya se retractaron algunos periodistas, porque ¿cuál fue la razón? Bueno, todos sabemos que un Hanron, un Azcárraga, un Salinas Pliego, el mismo Slim, pues estamos hablando de la gente más adinerada de este país. Usted lo vio, nadie se lo platicó, usted vio lo que pasó en el Estadio Corregidora, usted vio cómo se enfrentó la gente entre sí, una especie de barbarie, campo de muerte, las personas cómo traían todo tipo de herramientas mortales para dañar al de enfrente, en esta idea tan estúpida que tenemos ahora de que aquellos son contrarios, nosotros somos los buenos, y que se ha estado generando un odio que ahora está aquí enfrente de nosotros. Es del otro equipo, hay que matarlo. Prácticamente eso fue lo que ocurrió en Querétaro. El deporte, Abel Jacobo, la gente lo entiende a veces mal. El deporte, activación física, hacer ejercicio, que los hijos vayan y hagan un deporte popular en donde no tiene nada, absolutamente nada que ver el deporte profesional, y otro en donde todo tiene que ver con dinero, con ganancias, con lucrar, con el espectáculo en sí. Y en este caso el fútbol, pues le damos una vista a los equipos, y los dueños de los equipos son gente que tiene muchísimo poder económico y que tienen muchísimo peso en gobiernos como el de Sinaloa ahora, como el de México, el de la Ciudad de México, Monterrey y todo eso. ¿Cómo entender el poder sociocultural, político y económico que tiene el fútbol? Bueno, el fútbol es visto prácticamente como el box para muchas familias, ¿no? Que dicen, ojalá mi hijo sea bueno en el fútbol porque de ahí puede generar una vida con riquezas. Entonces yo creo que por ahí va el impulso de muchos papás en meter a sus hijos al fútbol, ¿no? O que practiquen esa actividad. Aquí en el país hay que entender que el fútbol es una actividad deportiva disfrazada realmente, porque en realidad es un negocio. Tú lo comentabas ahorita al inicio. El fútbol genera $5,000 millones al año. Entonces es una actividad que nadie va a despreciar, ¿no? En el tema de los empresarios y políticos que ahora están metidos en ese rollo. $5,000 millones al año en ventas de publicidad, de artículos, de cerveza, etcétera, ¿no? Y por qué no hasta de droga allá dentro de los mismos estadios. Y no te quites el tema de las apuestas, ¿no? Tenemos a alguien de allá de Tijuana que está bien metido en el rollo de los equipos de fútbol. El Grupo Caliente, ¿sí? Nada más para que la gente lo sepa. El Grupo Caliente adquirió al Querétaro, donde pasó esto, tiene a Dorados de Sinaloa y tiene a Xolos de Tijuana. O sea, 3 equipos relacionados en una misma competencia. No hay conflicto de intereses en ese aspecto. Sí, claro. Entonces, aquí lo que yo veo es que, manejando el tema otra vez sociocultural, ¿no? Es qué hacer para entender que el deporte, entender al fútbol como un deporte. Siento yo que tendríamos que alejarlo entonces del tema del negocio.
Pero aquí en México no creo que vaya a suceder eso. Es un negocio que nadie le va a querer dejar $5,000 millones, ¿no? Entonces, obviamente, como es tanto dinero, ahí es obvio que en este país está metida la clase política, está metida la clase empresarial, y aquí en Sinaloa ya lo empezamos a ver, ¿no? Somos beisbolistas, pero para allá va también el fútbol. Nos estamos viendo con el solo hecho de estarle destinando a los estadios unas cantidades exageradas, ¿no? De fútbol. Por ejemplo, el tema de Mazatlán, que ni siquiera equipo de fútbol tenía, ¿no? Y haces un estadio de primer nivel ahí. Entonces, aquí en Culiacán puede no haber despegado el detalle del fútbol, porque aquí sí yo creo que Culiacán se cuece aparte, ¿no? Es afición beisbolista. Pero si nos vamos también al lado del béisbol, pues también el béisbol aquí es un negocio, ¿no? En este caso, Martín, Grupo Caliente tiene Dorados de Culiacán, tiene Xolos de Tijuana y adquiere a Querétaro. Sabemos que es un grupo que se dedica a las apuestas. Hace unos años no había forma de apostar, no había casas de apuestas en este aspecto. Este mundo de dinero que se maneja en torno a quién gana y quién pierde, lo maneja Jorge Hank desde Tijuana, un personaje acusado de asesinar periodistas, lo agarraron con un arsenal en su casa, o sea, Un zoológico. un zoológico, se pone su chaleco de pene de burro y le dice a las personas que es de eso. De piel de cocodrilo blanco. ¿No? O sea, un personaje tan disparado Sí, en pues, esas formas, dueño de todo esto y todavía dueño del Banco Banorte, que le acaban de prestar a Sinaloa. Rocha dijo que le habían prestado un dinero ahora en diciembre, no sé si ya se lo pagaron, dicen que sí, pero imagínate a alguien que tiene ese poder de decisión, ¿cómo no va a estar diciéndole a un gobernador, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello? Sí, por supuesto, y sobre todo siendo Han Rom, ¿no? Han creo que representa como esa parte del sistema mexicano que despide muchos tufos a crimen mezclado con muchísimas cosas. Y obviamente si vemos los incorruptibles de la 4T, pues lo dejan ser, ¿no? Ahí está, creo que el grito unánime de muchas personas en redes sociales, porque pues es donde se puede gritar ahorita, que era la de la desafiliación de gallos. Yo jamás en ningún momento creí que esa situación fuera a pasar, porque vivimos en un país y por reglamento, sí, por la federación lo debió de haber desafiliado, sí, pero, por reglamento. Pero vivimos en un país donde pesa muchísimo más el dinero, donde pesa mucho más los poderes fácticos que el poder establecido. A mí Andrés Manuel me puede decir lo que quiera, pero ahí está Carlos Slim, Jorge Han Rom, ahí está Intocable, Bartlett. O sea, realmente ya lo hemos dicho hasta el cansancio sobre la simulación, y es eso, ¿no? Lo mismo de no asumir responsabilidades tampoco, porque al final de cuentas nadie asumió la responsabilidad, y la responsabilidad ulterior pues nada más se la dejaron en que fue un grupo de rijosos, pero no analizaron el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? El contexto político, empresarial, económico, en los que estas mafias alientan a las turbas para llevar a esto, ¿no? A este tipo de situaciones, ¿no? Y que ellos son los encargados por sus medios de comunicación, TV Azteca, tenemos también Televisa, el Grupo Imagen también fue dueño por un periodo de Querétaro, grupos de narcotraficantes también fueron dueños del Querétaro, del Irapuato. Es decir, pero además Grupo Caliente se adueña de una parte del internet, porque cuando uno entra a ciertas páginas, lo único que te aparece es publicidad viral de Grupo Caliente para el tema de las apuestas, ¿no? Y realmente si hablas tú de $5,000 millones, yo creo que es muchísimo más, sí. Porque nada más es la parte visible. Y la parte oficial, y pues, la parte de la punta del iceberg, pero imagínate cuántos miles se estaba hablando de 30,000 millones contando apuestas y este tipo de porque cosas. Además pues las apuestas recaen en una nebulosa en el que ya el gobierno ya no entra, ni se fiscaliza ni nada, y donde se mueven millones. Pero ¿no? Fíjate lo que dice en el dato, ¿no? Que 30,000 millones más o menos es la industria. sí, se proyecta ahí
el fútbol con, por ejemplo, estas marcas, ¿no? De lo que cervezas, lo que se detecta tal, fiscalmente. lo que se detecta fiscalmente. Y por otro lado se decía que el crimen organizado, lo que es el narcotráfico, 24,000 millones lava al año. O sea, 6,000 millones más se lavan o se manejan por el lado del fútbol que del narcotráfico. Este es la realidad detrás de un deporte que es un espectáculo y que es una forma de garantizarle a ciertos políticos que la gente, la turba, la vas a tener dominada mientras metan 2 goles, metan 3, mientras se calmen por allá otras cosas como la corrupción, todo lo violento que está el país. En este aspecto hay una cosa y hay algo clarísimo, usted se lo vamos a poner así al gobernador, ¿no? Si en este momento eso que pasó en Querétaro pasara en Mazatlán o pasara en el de fútbol acá el Carlos González y González, ¿quién tendría la culpa o la responsabilidad de que si hay muertos o hay heridos, quién tiene la responsabilidad, quién tiene la culpa? Cuando el estadio de Mazatlán tiene un contrato que el mismo Quirino redactó, hizo o firmó, lo redactaron en Salinas Pliego, pero él lo firmó y no pasó por el Congreso, ¿no? O sea, quien está autorizando que haya fútbol ahí es Rocha Moya, porque ahora él es el gobernador. Y por otro lado, tenemos al equipo de fútbol, o sea, Dorados acá, que dicen que Han Ron es el dueño y todo esto, pero hace más de 4 años que no tiene permiso para ocupar ese inmueble. O sea, si se suscitara algo ahí, ¿a quién le va a ser responsable? Si el Congreso no ha tenido ni los pantalones ni ha ajustado estos para decirle, es que tú eres el que tienes la llave del estadio, ¿no? Y aquí tú me firmaste que tenías que hacer esto. ¿Qué hacer? Así de clara está la situación en el fútbol y detrás del fútbol aquí en Sinaloa. Y es que yo que no conozco mucho del tema de fútbol ni quiénes están tras de esto, pero yo sí quiero dar mi opinión de cómo la daría una mamá de hijos que quieren aprender fútbol. O sea, yo veo cómo gobierno se ha apoderado de todo, o sea, como diría Andrés Manuel, no hay que ser aspiracionistas, porque si yo tengo un hijo que le gusta el fútbol y qué padre que vaya y que se ejercite, todo verlo como algo sano, como un deporte, pero si él sobresale en ese tema y se mete a un partido de los importantes como seguramente va a querer, como cualquier persona que quiera salir en lo que hace, o sea, va a llegar a un mundo manejado por narcos, por políticos, por gobierno, y ya va a ser el partido de fútbol manejado por mafias de poder donde mi hijo va a poder correr peligro. O sea, ¿qué es lo que estoy yo viendo? Que en ningún tema podemos las familias salir adelante sanamente, pues. Al final, en todo, hasta en el deporte, va a haber alguien que nos esté controlando. Y yo me quedo con la imagen de un joven al que entrevistaron ahí al terminar el partido, donde él decía que el gobierno dijo que no había muertos, y él decía, yo los vi ahí. Un amigo mío Sí, murió, sí. decía, hay un video donde Sí, dice sí, uno de ellos, es que un amigo mío lo mataron, Sí. llorando. Y yo en ese joven veo nada más como un joven sano queriendo practicar un deporte y sobresalir, a lo mejor hasta económicamente con ese deporte, pero ¿qué hay detrás de todo el partido en el que ese joven está? Y le preguntan, ¿cómo te afecta eso? No, es que yo ni siquiera quiero pensar ya en esto, pues hasta allá llega la mafia del gobierno. Pues, ¿y quién se haría responsable? Igual que en Querétaro nadie se está haciendo responsable. En este caso yo creo que es importante poner esto sobre la mesa, de que si pasara esta situación aquí en Sinaloa, por ejemplo, Feliciano Castro, el secretario particular de Rocha, que creo que también ahora trabaja en el Congreso, no se manifiesta absolutamente. Yo lo he llamado por teléfono para buscar una entrevista con él en este tema. Estaba leyendo. Que está muy ocupado atendiendo otras cosas. Cuando estamos viendo que hay un problema muy fuerte que pudiera incluso llegar a una tragedia. Uh-huh. Estos dos lugares, Congreso, Gobierno del Estado, que ahora siempre ha sido lo mismo,
cómo presentarles un problema como el que está, porque, ¿qué me dijiste tú? O sea, no, usted firmó, tiene un contrato usted que le da permiso a Salinas Pliego para que ocupe este lugar que se construyó con $1,000 millones de pesos de nosotros. ¿Cómo ver eso y cómo decirle a la gente, esto está pasando? Es que el tema aquí es que tiene que involucrarse la sociedad, ¿no? Porque por el lado del Congreso no vamos a ver muchas cosas, muchos avances. Ahora, puede entrar un diputado que sí tenga muchas ganas, pero si entra solo, va contra 39, pues. O sea, prácticamente en el Congreso todo va a quedar lento, sino congelado. Entonces aquí es cuando la sociedad organizada es la que debe de meterse en este tipo de iniciativas, debe de involucrarse en estos temas, ¿no? Porque si no, pues no va a avanzar realmente esto. O sea, todos sabemos que el Congreso es una oficina de trámites del gobernador. Oficialidad. Tú te das cuenta desde el momento que tú ves todas las iniciativas y empiezas a leer, la mayoría son de las que manda el gobierno del estado, ¿no? Para aprobarse, y sobre todo son pensiones o retiros anticipados de auditorías a un incente. Entonces, prácticamente los 3 años se van así, rapidito en el Congreso. Entonces, ahorita con el tema del COVID y eso, han aprovechado para tener un Congreso a puertas cerradas. Entonces, ellos hacen y deshacen ahí adentro. Insisto, este tema, si no la misma ciudadanía organizada no toma el toro por los cuernos de empezar a participar en estos temas de política, las cosas van a seguir así. El gobernador va a hacer y deshacer, en el Congreso lo van a dejar hacer y vamos a tener este tipo de situaciones. Tú tocaste un tema, ¿qué pasaría si hubiera algo como lo de Querétaro aquí en los estadios? El primer responsable obviamente sería la administración del club. Obviamente, por omisión legal, el Congreso también tiene una responsabilidad. Pero si el club no está facultado por el Congreso, o sea, si exacto, ahí tenemos una responsabilidad directa del Congreso. El problema es que en el Congreso no le quieren entrar a los temas torales, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer enojar al gobernador? O sea, va a depender mi puesto de esto o mi futuro político. Ese es el tema, pues. Y cuando les preguntas que por qué trabajaron tantos años y según no se acuerdan, ¿por qué se molesta la gente? O sea, estás siendo parte de un sistema podrido. Cómplice. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora vas a cambiar qué si allá atrás está toda esa forma. En este caso, Martín, podremos ver lo de Dorados. Ahí no hay ningún convenio. Feliciano Castro creo que ni quiere voltear para allá, ningún diputado. Deben 50 millones, el grupo que está ahí, que se supone que es Estadio Sinaloa, que es Omex, que es Caliente, no se sabe absolutamente nada de ahí. Y por el lado del estadio de Mazatlán se invirtieron $1,000 millones de pesos, un contrato sacado de la manga de Quirino, donde él dice, yo le doy facultad a esta empresa para que lucre con este estadio, y la ciudadanía totalmente aborregada en el sentido de que ¿qué está pasando? Dice, ¿1,000 millones? Ese güey está loco. No, yo no, todos, porque todos le pusimos lana. Pues al contrario, van y al estadio, ¿no? A festejar. Quieren fiesta, la gente quiere fiesta. Sí, pero aparte yo siempre me he preguntado el Mazatlán FC, o sea, pues era Morelia, ¿no? Y al final de cuentas, ¿no? Y no tiene rasgos ni siquiera de identidad, pues son equipos sin identidad con nosotros. Yo no me identifico pues con un equipo como es. Quizá Tomateros, porque pues sí, ya tenemos como bastantes décadas con él. Pero bueno, hablando del tema de los estadios. Más allá de la afición empresarialmente. Como es negocio, el tema obviamente, la deuda al final de cuentas en el González y González, Banorte, Estadio de los Dorados, como quieras llamarle, porque pues... Legalmente es González y González. Pues quién sabe, ya nos perdimos ahí, cómo se llama ahora el estadio, ¿no? Que por cierto ya le fueron a quitar los logotipos, es lo más que ha hecho el gobierno de Rocha, ¿no? Sí, o sea, dinero tirado a la basura. O sea, fíjate, no, fueron a quitarle ya, ¿no? Como que, sí, mira. Embajada de España, de México en España. Pues ahora lo que falta, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿por qué no se cobra ese dinero? Porque es negocio también, pues, es decir... No importa que lesione a la hacienda estatal, porque pues es dinero del Estado. No importa, siempre y cuando no molestes como al gran empresario
que detente ese poder. Es lo mismo con el Ángel Flores, ¿no? Maloba le metió dinero para regalárselo a los Ley, pues bueno, en ese tiempo al Chino, que ya no está ahorita, pues está su familia, y lo mismo al estadio de Mazatlán. Al final de cuentas, siempre es hacer negocio privado con dinero público, pues es la constante siempre, el dinero público. Ahora, el tema del Metrobús, que estamos en veda electoral, no lo vamos a promocionar porque, bueno, no estamos ni a favor de eso. También, pues, quieren hacer el tema de un negocio privado con el dinero público de los sinaloenses, ¿no? Y ahí está, y se va a ver, y es lo mismo que pasa con los estadios, ¿no? En este caso, ya como comentario final de tu participación, tienes tiempo todavía, como abogada, toda esta forma tan displicente de manejar asuntos legales con miles de millones de pesos, involucrando a cientos o miles de ciudadanos, manejando el dinero de los ciudadanos como parte de un botín que tú le puedes regalar a quien tú quieras, siempre y cuando tengas esas relaciones. Y que nada, todo lo hacen enfrente de todos y pareciera que a nadie, absolutamente a nadie, le interesa toda esta barbarie de situaciones. Y es que aquí es un tema, como decía Abel, de que la sociedad tiene que involucrarse, porque si pudiéramos decir, hay que pedir información de dónde va todo ese dinero, pero las instituciones no nos van a dar información real, eso se van a negar a dárnosla, pues. Y ya ahorita los gobernantes se están acostumbrando, ahí vemos a Estrada Ferreiro, a hablar del dinero público como si fuera propio. O sea, yo no tengo dinero para pagarles, o sea, me voy a quedar en quiebra si destino ese dinero para las viudas. Con ese descaro ya absoluto hablan los gobiernos del dinero de la población como manejando propio. esto que pasó en Querétaro y haciendo esta radiografía de cómo están legalmente estos estadios aquí concesionados o prestados o regalados, ¿no sería un tema que le debería de estar importando a la prensa aquí en Sinaloa, pero principalmente a la sociedad y al gobierno? Y no nada más en el tema de lo económico, en el tema de ver tantas personas tiradas, muertas ahí. Y, o sea, eso es una masacre y que el presidente de la República lo esté negando. O sea, yo creo que como sociedad y como gobierno de todos los estados deben estar preocupados de que pueda suceder en su estado, pues, o sea, ¿dónde quedó la autoridad? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Es tan preocupante, o sea, si aquí estuviéramos hablando de temas religiosos, diríamos, es el fin del mundo, ¿cómo El puedes estar? apocalipsis. O sea, sí, Pues si negó la masacre de Michoacán, Andrés Sí. Manuel, ¿qué más puedes esperar? ¿Cuál sería tu punto final? Mi punto final, pues es que, pues, a mí la verdad es que no me gusta el fútbol, pero pues me gusta analizar el tema público. Yo me respeto para la gente que le gusta el fútbol. Es un deporte que sin todo este parafernalia de negocio, pues fuera como más disfrutable, ¿no? Y creo que pues sí hay que verlo, pero no vale la pena ningún fanatismo de ningún lado, ni siquiera de los chauvinismos locales, hablando de que, sí, el sinaloense es así, y que eso empieza, ¿no? Así empiezan muchas guerras. Entonces, pues, un llamado a la cordura, porque pues es lo que nos falta muchas veces, y no hay que hacer caso de la polarización, amiguitos. ¿Cuál sería tu punto final? Pues que el fútbol desde hace mucho tiempo es un negocio, es un show, es un espectáculo palomero y chelero, ¿no? Que en realidad no persigue un objetivo de superación. Te das cuenta porque todas las temporadas, todos los partidos son lo mismo, los equipos son lo mismo, y cuando hay partido de la selección nacional, juega como siempre y pierde como siempre. Estamos llegando al final, créalo, es sumamente difícil abordar este tema desde las dos formas, desde los dos ángulos. Uno, el deporte, otro, lo empresarial. Siempre que habla uno de lo empresarial, termina hablando del deporte. Aquí no es las Chivas, no son esto, sino es lo que está detrás, la administración, la política, quienes manejan a este deporte, no en la cancha, no los aficionados son los que pagan todos estos platos rotos.
Me quedaría con esta historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando a Lucky Luciano lo sacaron de la cárcel allá en Nueva York para llevarlo a Sicilia, para que él preparara a toda la mafia para tumbar a los italianos, al eje, a los alemanes italianos, y que entraran las tropas gringas sobre todo, pero la de los aliados. Llegó Lucky Luciano, hizo todo su ejercicio de montar estas formas de la mafia, entraron, conquistaron Sicilia, conquistaron Italia, usted ya sabe la historia, pero se quedó la mafia y es hora de que siguen luchando con la mafia allá en Italia. Lo que en ese momento para estas gentes fue una solución, se convirtió totalmente en una guerra contra todas estas mafias allá. Exactamente pasa lo mismo en el fútbol. En los 70s era un deporte totalmente entregado a gente empresarial que hasta pagaba ahí para que jugaran sus equipos. En este momento, los que tienen todas esas regalías, los que tienen el control, pues es el crimen organizado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la medida el punto de quiebre? Pues estamos viendo que ya estamos sobre ese punto de quiebre. Haga conciencia, una cosa es el deporte jugando y otra cosa es el deporte profesional con todas estas maquinarias de negocios en donde lo último que les importa es el deporte como deporte, mucho menos los aficionados. Gracias, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.